Estamos aquí, ya la tenemos la animación por aquí. Hola chicos, hoy vamos a reaccionar, como están leyendo el título de este video, aunque ya sé que todavía falta un montón para Halloween, he decidido adelantarme porque, pues por si no lo saben, soy una persona un poco desesperada, por así decirlo. No me gusta esperar a que el tiempo pase. Y hoy, aunque ya sé que no estamos en Halloween, vamos a ver historias de terror relacionadas con Peppa Pig. Así es una serie que ya muchos deben de conocer. Peppa Pig fue lanzada como en el año 2004, si no me estoy mal, o 2002, por ahí salió Peppa Pig. Es una serie que muchos ya deben de conocer, en la mayoría. La mayoría de gente deben de conocer esta serie, es súper famosa incluso. Hoy estamos a punto de ver las animaciones de terror de Peppa Pig. Y hoy vamos a ver 5 episodios hechos por Durden's Punish. Que vayan a su canal y suscríbanse. Este youtuber se llama Durden's Punish, ahí claramente lo dice. Bien ahí, Durden's Punish, ahí dice su nombre. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vayamos a reaccionar al primer capítulo, que creo que es el menos terrorífico, el cual se llama Peppa arruinó la vida de Rebeca. ¿Pero quién es ella? Ah, creo que es una de las amigas de Peppa. Yo estaba chiquito y veía la serie. ¿Y? Oh, ¿qué? Ahí al parecer hay un hoyo en la casa de Peppa Pig. Eso no lo había visto. Porque esa es su casa. Apenas estamos iniciando y esto ya se ve un poco turbio. ¿Por qué tuvieron que excavar un hoyo ahí? ¿O no será la casa de Rebeca? Porque he visto la serie en que ella vive en una madriguera. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza esto. La familia de Rebeca era muy hospitalaria. Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en qué acabaría la visita de Peppa. Las liebres son conocidas por su fertilidad. Dan a luz a 3 hijos a la vez. ¿O qué? Jamás creí decir esto, pero nunca creí que Rebeca llegaría a tener tantos hermanos. Miren, tan solo cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otros 6 que no aparecen junto a su hermanito Richard. Ellos también, así ya serían 7 más ella misma, son 8. 8 hijos. Bueno, yo en lo personal diría que tampoco son muchos, porque yo he visto las series de una familia de 10 en donde creo que habían hasta 10 hijos en una familia. No, esa madre sí que se debió de haber cansado mucho. La familia de Rebeca era la más numerosa del barrio, con 8 hijos. Ese día, invitó a la familia de Peppa a visitarla. A ver, chicos, esto me está recordando un capítulo en el que también Rebeca invita a Peppa a su casa y eso de un pastel de zanahorias, creo que no sé si eso era de ese capítulo que les menciono, o era de otro, porque yo sí recuerdo esa parte en la que la mamá de Rebeca les daba pastel a los cerditos. A ver. Peppa decidió enseñar su nuevo juguete, que emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Peppa y su familia se fueron a casa, olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebeca. Oh, pero ese no es el osito Teddy que tanto le gusta a Peppa, porque siempre he visto los videos y cuando se le perdía así, ella siempre decía, ¡mi osito! ¡Se me olvida mi osito! Y ahí creo que es cuando empieza lo turbio, porque creo que cada capítulo dura como entre 3 y 4 minutos. Espero no alargar mucho el video con 5. A la mañana siguiente, el padre de los liebres se fue a trabajar, como de costumbre, y la madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, y ahora tenía que dejar solos a sus hijos. Cuando salió de casa, Rebeca fue al salón y vio que Peppa había dejado su juguete. Así es. Rebeca, debes de ir a dejárselo. Ya que eres buena amiga de Peppa, debes de irse a dejar. Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. El mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso, y pronto el juguete se incendió en sus manos. ¿Oh, qué? No,
apenas estamos iniciando el primer capítulo y yo pensé que era menos turbio, pero ya empieza a dar mala pinta porque se empezó a quemar el juguete de Peppa. ¿Y ahora qué va a pasar? El fuego empezó a extenderse por toda la... Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. No, ya lo El repetí. mecánico sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban esconderse en algún sitio. Recordaron que tenían una trampilla al fondo, que era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Eso me recuerda a un capítulo más avanzado como de la temporada 6 o 7, en donde decían que unos topos vivían junto con Rebeca y que eran vecinos. A ver. Decidieron bajar lo más rápido posible. Todos empezaron a bajar las escaleras, pero uno de los liebres se cayó mientras bajaba. Se rompió una pata y no podía moverse. Ahora no podían ir todos juntos. Alguien tenía que quedarse con ella. Pero ahora estaban a salvo en la habitación fría, húmeda y oscura. Había una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda, pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Eso siempre debió de haber pasado, chicos. No sé por qué, jamás creí decir esto, pero en la serie nunca he visto que tuvieran luz en su madriguera, los topos y los conejos. Eso está un poco raro, pero ¿cómo lo hacen en los capítulos oficiales para poder ver sin luz? Y Rebeca decidió adentrarse en los oscuros túneles. Solo uno de sus hermanos pequeños, Richard, se ofreció voluntario para ir con ella, mientras que los demás tenían demasiado miedo a la oscuridad. No sabían que marcharse era la única decisión correcta. Pocos minutos después, la escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la sala donde estaban los liebres. Les empezó a faltar oxígeno y empezaron a asfixiarse. Vieron que entraba humo en la habitación y empezaron a correr, pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Rebeca y su hermano consiguieron encontrar la salida. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había privado de su hogar. Todos los que se quedaron dentro del túnel murieron asfixiados. Fue una pérdida terrible para la familia de la liebre. Oh, por eso. Creo que esos deben de ser los hermanos perdidos de Rebeca. Unos que nunca pudimos ver en la serie. Que me estás diciendo que creo que antes de que iniciara la serie, este fue como un capítulo perdido en el que Peppa tenía un osito anterior que tenía música. Y en ese... Ahí aparecían todos sus hermanos anteriores que ya actualmente ya no aparecen porque están muertos y nunca aparecieron en los túneles de que hubieran evidencias de ellos. Wow, qué capítulo tan aterrador. Yo pensé que era el menos aterrador, pero yo diría que sí es el menos aterrador porque no tiene nada que ver con muertes, con cuchillos, con nada. Bueno, pasemos al siguiente capítulo. Uy, ya estamos en el segundo capítulo. Lo que pasa es que nomás me está dando un poco de miedo porque estoy grabando este video de noche, estoy solo. Mis papás se fueron a trabajar y regresan hasta más tarde, como entre las 7 y 8. Por eso tengo miedo. A ver, vamos a ver qué pasa a reproducir el siguiente capítulo. A la familia de Peppa le encanta pasar tiempo juntos. Esta vez, estaban jugando al escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. A ver, eso me recuerda también a otro capítulo de Peppa que también se llamaba El Escondite, en donde Peppa y George se escondían alrededor de la casa. Eso también me recuerda, pero nunca vi que llegara a pasar algo malo. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Peppa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si cabía allí, Peppa no podría encontrarle. Trajo una silla, se subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón.
Oh, pero yo nunca he visto que George se metiera en un jarrón. O sea, vi el capítulo del escondite antes de empezar el video y nunca hemos visto la ilustración de que George se haya metido en un jarrón. Esa tiene que ser una escena eliminada del capítulo. Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. Su corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. Esperó a que Pepa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Pepa entró en la habitación. Yo no pensaba decir esto, pero ¿por qué rayos una persona se escondería en un jarrón? En un jarrón solamente puede caber un peluche, porque yo un día tiré un peluche a un jarrón y no lo pude sacar. O sea, creo que cualquier cosa que caiga en el jarrón ya no puede salir. Espero que George sí lo puedan sacar. Y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Pepa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Sin embargo, George no reaccionó en absoluto. No movía las piernas ni emitía sonido alguno. Pepa se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Pepa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en sus manos, piernas, estómago y cara. Oh, qué bueno que censuraron eso, porque eso se ve bastante feo. Tiraron el jarrón y ahí se ve una imagen muy fea de George. Menos mal que ya censuraron todo, así se ve borroso, qué bien. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Pepa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. No le gustaba jugar al escondite. Oh, pero esa es una escena totalmente eliminada. Yo nunca he visto que George se metiera en un jarrón. Eso es totalmente falso. Es algo que solamente se inventó este youtuber Durden Spunish para espantar a la gente. Y aquí, chicos, se me hace que mejor voy a hacer solamente solamente voy a hacer cuatro capítulos porque no quiero que mis videos sean muy largos. Últimamente mis videos se alargan bastante con mucha facilidad. Así que mejor vamos a ver este y el siguiente que vamos ya va a ser el último porque este por dos motivos, porque tengo miedo y porque no quiero que mis videos sean muy largos. Ahora veamos este que dice que en este papá cerdito se cae de un globo. Este también es otro capítulo en el que Pepa y su familia se suben a un globo, pero ahí también vi la escena en la que el papá cerdito como que no subía al globo, pero aún así sí se logró meter, pero aquí va a parecer que no se mete. A la familia de Pepa le encanta visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande. Pero esta vez, algo salió mal, y resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, vieron a la señorita Liebre haciendo una rifa. Pepa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Pepa soñaba con dar un paseo en globo, y ahora su sueño se hacía realidad. Al iniciar el vuelo, la señorita Liebre dijo que era la primera vez que volaba en globo. Papá Cerdito se alarmó. A ver, hasta ahorita, esto sí va siendo como si hubieran narrado es como si hubieran hecho un pequeño resumen del capítulo. Hasta ahorita parece como si estuviera viendo el capítulo. No me digas que la escena que yo había visto en la que el papá cerdito no se subía bien al globo era otro capítulo o era una escena eliminada. No lo sé. Pero bueno. Aquí no se está viendo de que se esté colgando papá cerdito del globo. Y que la señorita Liebre era su primera vez en la que se subía a un globo.
No recuerdo si ese era uno de los primeros episodios de Peppa, pero a mí en lo personal diría que era de la segunda temporada. No estoy muy seguro, pero bueno, continuemos. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Libre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Mirando a su alrededor, a Peppa se le cayó su juguete favorito, y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. A ver, esto también sigue siendo todo normal. Hasta ahorita es también esa escena en la que a Peppa se le cae su juguetito y con un gancho se lo rescatan. Y también he visto esa escena en donde se atoran en el globo y como que el don perro, o sea, el señor, el abuelo de Dani, el perrito, viene como a rescatarlos. Eso recuerdo. No sé si era, pero creo que es otra cosa. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, Ahí está la escena eliminada. A ver, perdón chicos, como que se pausó la grabación, pero como les decía, esa escena nunca pasó en la que Papá Cerdito se colgaba del árbol. Y a ver, ahí es cuando va a pasar algo, ahí es cuando empieza lo de terror. Bajó del árbol, su pie resbaló y, en un intento de agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor, tenía la pierna rota. Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento, la idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. Peppa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Libre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. Ahora otro también cae. La señorita Libre también se cae. Pensé que a esa nunca le pasa nada. Su cuerpo quedó inmóvil. Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos, y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. La ayuda llegó 1 hora después del incidente. Los lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. No, ya no quiero decir nada. Ya mejor pasemos al siguiente. Al siguiente y último. Y ya estamos en el último capítulo que vamos a ver. Ya no quiero ver más porque ya estoy bien asustado. Y por si no lo saben, ahorita se acaba de ir la luz y estoy más asustado. Espero que este video no nos dé tanto miedo. Espero que no se trate de que perdieron a varias personas. Porque luego se van a reportar en las noticias. No. Aparte ni hay noticias en Peppa Pig. ¿Qué estoy diciendo? A ver. Dice que Peppa ya no va a saltar en los charcos de lodo. Creo que es el episodio piloto. El primero en el que le dio inicio a la serie, en el que está lloviendo y luego salen los charcos. Con una lluvia anodina, Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día.
todo su cuerpo se hundió en el charco. Eso ahí es un totalmente error en la Matrix. Porque, o sea, ahí sí pasa esa escena en la que Peppa sin querer embarra a George y lo dejan ahí todo lleno de lodo. Pero ahí no pasa esa escena en la que Peppa se hunde, solamente ella salta y le dice, es seguro para ti, porque ahí cuando lo agarra es porque le dice a George, no George, por tu bien es para ver si es seguro para ti. Y ahí es cuando pasa de que ahí Peppa al parecer se ahoga en el charco. Eso no es verdad. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Pero ahí debería de aparecer como que unas noticias. ¿Por qué siempre pasan el Mr. Potato, el señor cara de papa? Ahí siempre pasan el cara de papa en el Peppa Pig. Como una especie de cara de papa, el señor Papas. Por eso yo lo declaro como el cara de papa. Y a los papás de Peppa como que no les importa. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e incluso intervinieron helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia, resfriado por la humedad y agotado. Papá cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie del charco, ya que no había huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. Ya ni quiero decir nada. Mejor despidamos este video de una manera muy espantosa. Adiós chicos, ya no quiero hacer estos videos de terror.